Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya tenemos a nuestra primera entrevistada en línea. Ella es Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. Isquia, ¿cómo está usted? Hola, muy bien. Muy buenos días. Bien. Queríamos conversar contigo, Isquia, por una serie de materias, todas las que tienen que ver con el gremio. Hay un emplazamiento que hizo el Colegio Médico al Ministerio de Salud por todo lo que todavía sigue dando vuelta en términos al fenómeno de los objetores de conciencia en la ley de aborto. Parece casi increíble que todavía estemos discutiendo de eso cuando se daba la sensación que esto de alguna manera se acababa con la ley y con las felicitaciones mutuas que hubo entre montones de personas a raíz de ello. Sí, bueno, también creo que hay que comprender que es una ley que despenaliza la interrupción del embarazo después de 30 años de la prohibición total de cualquier tipo de intervención en esta materia, y que hay un proceso de adaptación, pero crea una voz de alerta y deja una serie de tareas al Ministerio de Salud. Sí, ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas que todavía faltan o que ustedes necesitan que el Ministerio de Salud precise en torno al tema de los objetores de conciencia? Nosotros hemos hecho, y lo queremos hacer, dejar por escrito, por lo menos 3 solicitudes al Ministerio. La primera tiene que ver con que esto no es la publicación de la ley y sentarse a esperar a levantar las cifras de implementación, sino que aquí tiene que haber un trabajo mucho más activo de poder ir a facilitar, de resolver dudas en los equipos de salud a lo largo de todo el país. Y yo creo que ahí ha existido poco esfuerzo por parte del gobierno, y es una invitación que venimos haciendo hace bastante tiempo para poder resolver justamente cuáles son las dudas de los equipos, y también una segunda instancia que es poder levantar qué hay detrás de la objeción de conciencia, particularmente en la tercera causal. Hay dudas, hay riesgos médico-legales, hay plena convicción, que es absolutamente válido, pero tenemos la percepción de que hay que hacer un levantamiento un poco más profundo, más cualitativo, de cuáles son los temores y las motivaciones de los colegas para ser objetores en esa tercera causal. Estamos conversando con Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. Isquia, la semana pasada el Ministerio de Salud habló de alrededor de 580 obstetras del sistema público que se declararon objetores de conciencia en el caso particular la tercera causal de violación. Esto casi corresponde al 50% de todos los médicos que están disponibles en el sistema público para aquello, pero ¿qué significa eso en la práctica si es que hoy un médico objeta? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se activan los mecanismos que eventualmente puedan implementar la ley? Sí, bueno, hay que aclarar que la objeción de conciencia solo se hace efectiva para quienes están dentro del pabellón y participan directamente en la interrupción del embarazo. Tanto el proceso de diagnóstico como los cuidados posteriores no son sujetos de objeción de conciencia, y todos los profesionales están no solamente obligados a hacerlo, sino que también es parte de su labor profesional, y que en realidad el punto de la objeción jamás se puede transformar en una obstrucción, y tienen todo el deber ellos de derivar, y hoy día, después de un duro proceso, tenemos profesionales en todas las regiones del país disponibles a materializar la interrupción. Queda el desafío ahora de poder llegar a todos los centros de alto riesgo obstétrico, y también comprendiendo que hay algunos lugares donde existe un profesional que es no objetorio, en donde claramente en materia de si se enfermara, sale de vacaciones, vamos a tener un problema de disponibilidad de recursos humanos. ¿Y cuál es pero no son tan grandes como para en realidad hasta la fecha pensar que este 50% podría provocar limitaciones al acceso, pero esperamos poder aumentar también. Sí, yo me acuerdo, Isquia, que hace algún tiempo se planteó cuando empezó a hablar de quiénes podían ser objetores de conciencia sobre la ley de aborto. Se habló de, por ejemplo, ciudades como Osorno, donde el total de los médicos habían declarado objetores de conciencia. ¿Qué pasa cuando eso ocurre en la práctica hoy día?
Bueno, yo creo que también como médicos tenemos el desafío de entender que para que uno tenga el derecho o tenga la oportunidad de ser objetor de conciencia, la red tiene que tener una capacidad de responder. Y no puede ser que el 100% de los médicos nacionales nos declaremos en ese sentido. Por lo mismo, se buscó específicamente un profesional no objetor para poder dotar a Osorno de la capacidad de materializar las interrupciones, lo cual se logró, pero obviamente tiene el riesgo de que eventualmente, si es que este profesional tiene una licencia, se va de vacaciones, vamos a tener una dificultad de acceso y lo más probable es que las pacientes que ya están viviendo un momento muy crítico van a tener que ser derivadas a otros centros. ¿Y eso ha ocurrido ya? ¿Hay casos reales de personas que han tenido que ser derivadas a otras partes porque no han podido ser atendidas allí donde había objeciones de conciencia muy grandes? Cuando la ley partió, existió las limitaciones de acceso y se derivaron distintas pacientes, sobre todo cuando todavía no teníamos reglamento y había poca claridad y la ley ya estaba promulgada. Muchos pacientes de regiones, de Castro, de algunas regiones del sur tuvieron que ser trasladadas a la región metropolitana y también algunos equipos de la región metropolitana tuvieron que viajar a algunas regiones del país, tanto para poder materializar las interrupciones como tener estos procesos de capacitación. Y es ahí donde creemos que se puede hacer un esfuerzo mayor para que también el Estado pueda demostrar de que efectivamente está, y este gobierno en particular, está comprometido con la implementación de la ley. Estamos conversando con Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico. Isquia, ¿se conoce de alguna manera cuáles son las razones que esgrimen los médicos que objetan en conciencia aplicar las causales y particularmente la tercera causal de violación? ¿Son, como quizás algunos pueden pensar, eminentemente razones de orden religioso o de orden que tiene que ver con la profesión médica también? ¿Cuáles son las razones que se esgrimen cuando se conversa con los médicos objetores de conciencia? Nosotros no tenemos el detalle y es por lo mismo que creemos súper fundamental que el Ministerio haga un levantamiento de cuáles son efectivamente estas observaciones, porque si fuera razones de carácter de sus creencias, de sus convicciones morales, personales, más profundas, no hay ningún problema. Pero tenemos la hipótesis de que hay algunos de los colegas que los hacen, ya sea por razones médico-legales, es decir, por riesgo de terminar involucrados en algún proceso complejo, o ya sea porque hay un poco de desconocimiento, y esta sería una de las más duras, que llanamente los colegas no le crean a las mujeres y que crean que usan estos subterfugios como para poder producir una interrupción del embarazo en otra causal. Y yo creo que ambas, no la de las convicciones morales, sino que las segundas pueden tener un proceso de capacitación que esclarezcan a los colegas cuáles son los riesgos médico-legales, cómo se ha pensado, cuáles son los datos tanto nacionales e internacionales que sustentan cómo se elaboró la ley y que también podría hacer que redujera a aquellos que son objetores, como también la propia implementación de la ley pudiera dejar con el paso del tiempo. Esto es un proceso, son leyes que no son tan sencillas de interpretar, todo considerando que muchos de ellos han vivido 30 años ejerciendo su profesión con la prohibición plena de cualquier tipo de interrupción. ¿En qué momento, Isquia, estamos conversando con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, en qué momento el médico conoce o toma contacto directamente con la mujer que va a pedir el aborto? ¿Conversa con ella, indaga, se tiene que formar su propia opinión? ¿Cómo se hace ese procedimiento de conocimiento mutuo ahí? Bueno, esa es otra cosa que cuando partió la implementación de la ley nos produjo muchos problemas porque habían colegas que no tenían mucha capacitación para poder informar, y inicialmente el primer contacto con las pacientes era: yo soy objetor de conciencia, no le puedo hacer un aborto, y no comprender su rol, que es legítimo que tenga su objeción de conciencia, pero no tiene por qué abordar hacia las pacientes. En general, dentro del relato
entendiendo también que hay procesos de estrés postraumático que dificultan muy bien muchos de los momentos de la anamnesis, que es la entrevista que le hacemos nosotras a las pacientes para poder circunscribir si estamos dentro del contexto de la tercera causal o no. Es súper necesario también no revictimizar a las pacientes, no someterlas a un escrutinio público, pero sí recordar que esto trae amarrado también cuáles... Uy, se nos cortó la comunicación con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Vamos a retomar en un segundito. Estamos conversando sobre esta información que apareció dada a conocer por el Ministerio de Salud la semana pasada, de que alrededor de 580 obstetras del sistema público se declararon objetores de conciencia en la tercera de las causales, que es el caso de violación. Y esto corresponde más o menos al 50% de todos los obstetras que están en el sistema público. Por lo tanto, hay que enfrentar esa situación, y estábamos conversando con justamente la presidenta del Colegio Médico sobre cómo se procedería. Y que se cortó rápidamente, pero puedes retomar. Sí, solo en este último punto de que existen los procesos de investigación, y cada vez que una mujer como suscribe a la tercera causal, hay un proceso de investigación posterior en torno al delito de violación. Y eso también son cosas que hay que aclararle a los equipos de salud para que ellos puedan entender que la ley es robusta, que se pensaron en los distintos espacios, aclarar justamente los riesgos médico-legales, y es la etapa en donde esperamos que el Ministerio pueda hacer un esfuerzo mayor. Isquia, hay un punto. ¿Dónde se lleva el catastro o la cuenta de los casos que efectivamente se han producido después de la ley? ¿Ustedes tienen esa información? ¿Cuántas personas o mujeres se han presentado? ¿En cuáles causales? ¿Cuál ha sido el resultado de cada una? Nosotros específicamente solicitamos que el registro no fuera solamente de las interrupciones que se materializaban, sino que fueran las de las mujeres que tenían que los equipos de salud entregarle esta oportunidad. ¿Por qué? Porque las cifras iniciales que se habían estimado eran en torno a los datos de inviabilidad fetal, violaciones que existen en el país y también enfermedades con riesgo de la vida de la madre, que bordeaban los 3.000 casos. Y hemos tenido cifras bastante menores. El levantamiento de los datos por parte del Ministerio de Salud ha sido bastante acotado, y en realidad en el sector privado, por ejemplo, los datos han sido casi inexistentes, y desconocemos todas las barreras que pueden tener las mujeres al momento de atenderse, que en algún momento eran totales. Antes que salieran lo de reglamento de objeción institucional, la gran mayoría de las mujeres del sector privado tuvo que materializar sus interrupciones dentro del sector público, porque en realidad ellos arguían que no tenían los elementos para poder materializarlo, siendo que esto ya es ley. Por lo mismo, nosotros creemos que ese registro tiene que estar muy claramente, y lo pedimos desde el día 1, justamente porque lo que nos interesa objetivar es que las mujeres no estén obstruidas en su derecho, independiente de lo que ella decida. Si ella finalmente decide continuar con su embarazo, es absolutamente válido, pero para su cuantificación requerimos los números basales. ¿Esos números basales los entrega quién? El propio Ministerio de Salud, quien hace este registro. ¿Cuándo creen ustedes en el Colegio Médico que se podría considerar que esta ley está en régimen? Ya ha superado todas las instancias de instalación, y cuándo empieza a estar establecida ya en términos prácticos. Yo creo que va a depender mucho del trabajo que haga el Ministerio de Salud, capacitando a los equipos, aclarando las dudas, mejorando los reglamentos que haya que mejorar, y yo todavía no veo esa voluntad plena, y espero que pueda existir para que en el trayecto de 2 o 3 años uno pueda decir acá hasta el último ginecobstetra y equipo de ginecología del país de alto riesgo obstétrico
tiene montado efectivamente cómo materializar las interrupciones, tiene absolutamente claro cómo son los consentimientos, han vivido los procesos de acreditación de sus distintas instituciones y es un tema resuelto. Pero si no existe voluntad por parte del gobierno, lo más probable es que esta implementación siga teniendo traspié y sea la sociedad civil la que empiece a develar las limitaciones que viven las mujeres. Sí, pasó con, y probablemente va a pasar con esta ley, algo bastante parecido a lo que pasó con algunas otras leyes de lo que podríamos denominar corte moral, incluyendo la ley de divorcio, que se anunció básicamente o se amenazó que si es que se procedía a una ley de esa naturaleza, iba a haber una estampida de personas que iban a querer divorciarse y por lo tanto la existencia de la ley iba a servir como un estímulo, casi como un incentivo a que se produjesen divorcios, cosa que no solamente no ocurrió, sino que además aumentaron los matrimonios. En el caso de la ley de interrupción del embarazo entre causales, se planteó más o menos lo mismo, una idea de que si es que tú tienes una ley de este tipo, las personas se van a descuidar, las personas van a empezar a mentir, las personas van a tener una serie de comportamientos que no tienen nada que ver con lo que son las causales, pero que al final pueden invocarlas mintiendo o saltándose los hechos reales, porque está la ley y está la posibilidad de interrumpir el embarazo. ¿Qué tanto ven ustedes que esto pueda ser como se amenazó que iba a ser? Bueno, yo creo que los números y además la conducta de las mujeres ha dejado en claro que los dichos de los parlamentarios no se apegaban en nada a la realidad. Muchos de ellos señalaban que poco menos que las mujeres iban a hacer filas para abortar en los centros. Eso habla del desconocimiento completo, no solamente de las definiciones de las mujeres, sino que también de los derechos y de lo que está alrededor de las tres causales que dejó la legislación. Siempre estos son procesos dolorosos, complejos, que requerían también una discusión mucho más clara y que por lo menos logró sortear el Parlamento a pesar de aquellos relatos que están tan alejados de la realidad. Nosotros esperamos que la implementación se dé de la mejor manera, que nuestros colegas, tanto objetores como no objetores, protejan la implementación de la ley y que nosotros también protejamos a nuestros colegas que son objetores de conciencia, que es una opción muy válida, pero que como cuerpo médico nos comprometamos a cuidarnos en nuestras sanas y legítimas diferencias morales y de concepciones para poder proteger esta diversidad que requiere también dar de cara a la ciudadanía que no vamos a obstruir el acceso de ninguna de las ciudadanas de nuestro país. Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, muchas gracias por haber estado con nosotros en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.